Bueno, estamos con Pablo Ceballos, secretario de las Alianzas Público-Privadas del Gobierno Nacional, para conversar de los proyectos que se están abordando y que se van a realizar para el 2025. Secretario, primero que todo, muy buenos días. Muy buenos días y un gran saludo a toda la audiencia. Hay una obra que se espera para el 2025 y sería el inicio de la construcción de la vía Cuenca-Guayaquil, que han dicho podría reducir hasta 1 hora el trayecto entre estas dos ciudades. ¿Cómo avanza este proyecto? Ya están en la fase de estudio, según entendemos. Sí, hace un mes aproximadamente suscribimos con la empresa Korea Expressway Corporation, una empresa pública del gobierno coreano, el inicio de los estudios de la denominada prefactibilidad para una nueva vía Cuenca-Guayaquil. Este es un proyecto que implica hacer los estudios y posteriormente negociar la inversión que se va a realizar en la vía. Esta es una vía nueva, es decir, no estamos hablando de mejorar las vías existentes, es construir una nueva vía y por eso se requieren estudios minuciosos. Hay una etapa de prefactibilidad donde en primer lugar vamos a analizar por dónde va a pasar la nueva vía. Ya la Universidad de Cuenca había hecho unos estudios preliminares y tiene una propuesta, pero con la empresa coreana vamos a analizar todas las alternativas posibles. Es importante conocer que la necesidad de una nueva vía responde en primer lugar a que la actual vía, la Cuenca Molleturo hasta la zona denominada del Empalme, pasa por el Parque Nacional del Cajas. Así es. Y por tanto tiene restricciones porque por la licencia ambiental y el plan de manejo del parque yo no puedo ampliar esa vía y no puedo hacer intervenciones mayores. Por otro lado, las pendientes en esa vía no permiten el paso de camiones de carga. Si usted ha transitado la vía, usted verá que no hay paso de carga por esa zona. De ahí la necesidad de una nueva vía que en primer lugar pueda ampliar, pueda hacerse a 4 carriles al menos. Si el estudio nos determina que sean más, pues sería aún más, pero tendría que ser una verdadera autopista, condiciones de transitabilidad, de seguridad vial y de tiempo y de optimización de tiempos que permita conectar a ambas poblaciones, tanto a Cuenca como a Guayaquil. Es decir, entonces ya no va a pasar por el Cajas, esa quedaría como una vía de segundo orden, la actual. Sería una vía que mantendría su interés porque la vía del Cajas tiene un altísimo valor turístico. Quienes la han recorrido, incluso cuando han ido técnicos internacionales para recorrer la vía, quedan sorprendidos por su valor paisajístico y por su valor ambiental. Sin embargo, no podemos hacer depender la actividad económica, especialmente la actividad económica de la SUAY, de un paso por una vía que tiene una capacidad limitada. De ahí la necesidad de esta nueva vía, no solamente para integrar económicamente a ambas poblaciones, porque la producción industrial de la SUAY, que es muy potente, tiene un mercado importante en Guayaquil y aún más importante, tiene a su puerto. Por ahí salen las cargas de exportación de toda la producción azuaya. Además, esa vía de Cuenca Molleturo tiene muchas curvas y la neblina es muy espesa en ciertas horas y también a veces genera siniestros de tránsito. Eso se podría evitar con la nueva carretera, según entendemos. Ese es el objetivo que nos hemos planteado. En primer lugar, una vía que tenga unas condiciones de estabilidad mucho mayores a la actual y que permita un tránsito con una velocidad estable, porque a la fecha, efectivamente, el paso por el Cajas, si bien tiene un valor paisajístico y ambiental, sus curvas hacen que la seguridad vial se vea afectada y que los tiempos de viaje sean mayores. De ahí que vamos a trabajar en esto. Es una necesidad que ha sido planteada por las poblaciones azuayas desde hace décadas y que el gobierno nacional ha decidido implementar este proyecto o avanzar en este proyecto con una empresa de primer nivel mundial. La empresa Korea Expressway Corporation a la fecha administra y ha construido más de 5.000 kilómetros de vías y recauda solo en peajes más de 3.000 millones de dólares anuales en Corea, por supuesto. Pero con este acuerdo vamos a traer todo su conocimiento, su tecnología y sus capacidades a la construcción de una vía ecuatoriana. ¿Ya están ellos acá? Ellos ya firmaron el convenio, tienen un apoderado en el país y han iniciado los procesos de estudios. En enero tendremos una visita técnica ya con los equipos de ingeniería, donde vamos a recorrer en primer lugar las zonas de la SUAY para poder iniciar los trabajos para determinar por dónde debe pasar la vía. ¿Pero hay tentativamente algún tramo que se diga debería ir por aquí la vía? En los análisis preliminares, el tramo que se ha analizado
es el de el norte de la ciudad, incluso desde Cañar. Sería conectar la vía o repotenciar la vía desde Cuenca hasta Biblián, Cuenca, Sogues, Biblián, y de Biblián saldría la nueva vía según el trazado preliminar, pero es la primera opción que se va a analizar. Por supuesto que se van a analizar varias opciones y ese es justamente el objeto de la prefactibilidad, analizar cuáles son las opciones para conectar ambas poblaciones y cuál debe ser la vía adecuada. Es prematuro decir que efectivamente van a reducirse los tiempos de traslado en 1 hora o quizás eso habrá que ver a futuro. Lo importante es que sea de 4 carriles y permita mayor velocidad y que también haya carga pesada. El objetivo que nos hemos planteado en el estudio es optimizar tiempos de viaje. Toda la ingeniería, los estudios financieros y todo el esfuerzo que se va a hacer, tanto de la parte coreana como de la parte ecuatoriana, está en optimizar tiempos de viaje. Y esto no es solamente un asunto de comodidad o un asunto de eficiencia y dinamización de la economía. El objetivo de este proyecto es integrar, es la integración de nuestras poblaciones que permitan un mayor intercambio, no solamente económico, sino cultural y turístico. Y eso es parte de lo que necesita el Ecuador, trabajar como país, construir un proyecto de país, y eso no lo vamos a hacer sin integración. Así que ese es el objetivo supremo de este proyecto, integrar a estas poblaciones y que además esa integración implica dinamismo económico y turístico. Ahora, secretario, hace un mes ustedes firmaron este acuerdo, son 10 meses para entregar los estudios. Estamos hablando que por allí en agosto, septiembre podríamos tener ya el estudio de prefactibilidad de parte de esta empresa coreana. ¿Cuándo comenzarían las obras entonces? Después de la prefactibilidad, cuando ya identifiquemos el trazado de la vía, en la segunda parte del estudio, en la factibilidad, se profundizan los estudios sobre esa alternativa. Y ya se hace la ingeniería, se hacen los estudios de ingeniería necesarios para poder determinar el alcance total del proyecto y, lo más importante, los presupuestos del proyecto. Y en función de eso se negociaría el inicio de las obras. Nosotros estimamos que al menos los estudios tomarían unos 2 años entre la prefactibilidad y la factibilidad. Son 10 meses iniciales, unas evaluaciones para poder escoger la alternativa oficialmente y pasaríamos a la factibilidad. Luego de eso negociaríamos el inicio de las obras, siempre que se mantenga el interés de ambas partes, tanto la ecuatoriana como la coreana. Finalmente, secretario, más o menos ¿cuánto cuesta un proyecto de ese tamaño? En la inversión, podemos dar valores promedio, porque finalmente los valores definitivos los deberíamos tener como resultado del estudio, pero una vía de las características que planteamos y conectando a ambas poblaciones, considerando la distancia, podrían bordear entre los 800 y 1.000 millones de dólares. Es un proyecto de una magnitud importante. A nivel vial, probablemente el proyecto más grande o uno de tamaño similar al quinto puente de Guayaquil. Sin embargo, son valores preliminares. Nosotros vamos a esperar el resultado de los estudios para tener un valor definitivo de esta infraestructura. Muy bien, entonces el próximo año tendremos los estudios, más no la vía ya como tal, sino que habrá que esperar un poco más de tiempo entonces. Por supuesto, el trabajo de un proyecto nuevo, una vía nueva de estas dimensiones, requiere de unos estudios detenidos y bastante complejos, y justamente no podemos por dar unas noticias que no sean las expectativas reales que podemos ofrecer. Como gobierno, parte del trabajo es que lo hagamos como equipo de gobierno, es decir, mientras se atienden las emergencias con presupuesto priorizado, la Secretaría y otras entidades planificamos el futuro del país y el futuro de la infraestructura en el país. Secretario, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por contarnos de este proyecto que se va a trabajar entonces en 2025. Muchas gracias a usted por el espacio. Pablo Ceballos, secretario de las Alianzas Público-Privadas. Con esto terminamos nuestra entrevista de esta mañana y vamos a escuchar la entrevista que están haciendo en cadena radial al presidente Daniel Noboa en Radio Democracia. Nos enlazamos en este momento.